Bien, hermanos. ¿Vamos a orar? ¿Cómo? Sí. Hace un frío bárbaro, ¿eh? Bien, vamos a orar. Así damos comienzo a la lección de hoy. Padre, gracias porque como iglesia podemos juntarnos, reunirnos. Gracias, Señor, porque un día nos alcanzaste con tu evangelio. Gracias porque has transformado nuestras vidas, Señor. Gracias porque te has revelado a nosotros. Gracias por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Señor, te ruego que en este tiempo vos nos ayudes a ver más allá de nuestro horizonte lleno de preocupaciones, necesidades, y podamos mirar tus propósitos, estos propósitos globales, Señor, estos propósitos que van más allá de nuestras necesidades y preocupaciones, Señor. Amplía nuestro horizonte, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor, y también amplía nuestro corazón, que realmente podamos tener un corazón, Señor, dispuesto. Les pregunto, ¿qué nos viene a la mente cuando pensamos en un misionero? Cuando pensamos en las misiones, ¿qué nos viene a la mente? Yo no sé si la pantalla no funciona todavía, ¿no? Carlos dice, personas que llevan la palabra de Dios a lugares no alcanzados. ¿Qué más? Los discípulos de Jesús, dice Mariela. ¿Pinchó? Martín dice, generalmente uno piensa en alguien que se va lejos, a una tierra lejana, ¿eh? A un lugar desierto, ¿no? Personas desarraigadas de su entorno, de su familia. Tiene que ver con lo que decía Martín, personas que salen de su cultura y van hacia otra cultura. Carlos dice, un ministerio muy difícil, justamente por ese motivo. Es difícil salir de nuestra cultura para acercarnos a otra. ¿Qué más nos viene a la mente cuando pensamos en misiones o en misioneros? La importancia que tiene la iglesia para sostenerlos. Muy bueno. Abrí. Abril dice, gente que ama tanto a Dios que le da la fuerza para dejar su familia, sus posesiones, etcétera, e ir hacia otro lugar. Dejar todo. Muy bien. Es interesante que en la Biblia, ahí estaba la imagen. ¿Dónde aparece la palabra misionero en la Biblia? La palabrita, el término, misiones o misionero. Le traje un auto 0 kilómetro el que me dice... No está. Los títulos, que sabemos que no son inspirados, ¿verdad? No vale hacer trampa. Ahí está. Los misioneros, la palabra misionero, misiones, no aparece en la Biblia, pero es por eso no bíblico. La Trinidad tampoco está en la Biblia, ¿sí? Y sin embargo es bíblica. Entonces, preparando esto leí un artículo que justamente con esto argumentaba que la iglesia no tenía que enviar
a otras culturas misioneros, porque la palabra misionero no está en la Biblia. Muy engañoso, ¿verdad? Porque la palabra, a pesar de que la palabra no está, el concepto, la idea, aparece en toda la Biblia. Y la verdad, le tenemos que dar gracias que en algún momento un misionero llegó a estas tierras. Podemos cuestionar la forma en la que llegaron, ¿sí? Pero gracias a Dios que un misionero llegó a estas tierras, ¿sí? Y la idea de hoy es reflexionar un poco sobre esto. Y a pesar de que hicimos una pausa en la teología bíblica, en verdad no la hicimos, ¿no? Porque la teología bíblica es una herramienta que nos ayuda a pensar, a reflexionar sobre esto. A ver si se puede. Ahí está. Nos ayuda a ampliar nuestro horizonte, ¿no? A pesar de que la palabra misionero y misiones no está, el desarrollo de la teología bíblica de Génesis a Apocalipsis nos ayuda a pensar y a reflexionar sobre los propósitos de Dios. Y a su vez nos ayuda a reincorporar conceptos que tal vez teníamos perdido, conceptos bíblicos, temas bíblicos, como la extensión del reino de Dios, la proclamación de las buenas nuevas, ¿sí? El concepto de bendición. Hay conceptos que la teología bíblica aborda que nos ayuda a repensar las misiones y el propósito global de Dios. Y esto está bueno porque a veces no nos damos cuenta que hay ideas, definiciones que arrastramos, ¿no?, desde hace años y pensamos que son así. Entonces generamos un estereotipo de misionero o un estereotipo de lo que son las misiones o cómo llevar adelante las misiones y pensamos que esto es la verdad absoluta, ¿no? Y lo que hace la teología bíblica nos ayuda a reflexionar sobre estos conceptos. A algunos capaz no les gusta la palabra, pero desconstruirnos, y volver a construir. Eso es lo que hace la teología bíblica. Bien, lo que podemos sí definir y partir de la premisa es que las misiones no es un área más de nuestras congregaciones, ¿sí? No es que está el grupo de desafío global en esta iglesia y ellos son los que se encargan de las misiones. Lamentablemente, como iglesias evangélicas, hemos generado departamentos de misiones y eso ha generado que solo un grupo selecto, ¿no?, que ama profundamente al Señor, se entregue a esa tarea. Y la realidad, ahora vamos a ir desarrollando, a ir viendo, que este propósito, esta área de misiones, nos involucra a todos como iglesia, porque es el propósito de Dios, ¿sí? Tampoco es problemas técnicos. Tampoco es para unos pocos iluminados, ¿no?, aquellos que realmente están sirviendo al Señor, porque inclusive hemos generado el concepto de misiones que se trata solamente de ir hacia un lugar lejano. Y hoy vamos a ver también que no solo se trata de eso. Entonces, creo que hoy es desafiante. ¿Qué lugar estamos ocupando nosotros en los propósitos de Dios? ¿Estamos siendo parte de los propósitos de Dios para el mundo? ¿O simplemente estamos mirando para adentro de mis necesidades y preocupaciones y me interesan mis propósitos? Entonces, ¿qué significa las misiones? O mejor dicho, ¿en qué parte de la Biblia arrancan las misiones? ¿En qué parte de la Biblia arrancan las misiones? ¿Qué me pueden decir? ¿En el libro? En el libro de los Hechos. ¿Quién da más?
Génesis. Ir y fructificad. Están entrenados, con los pastores. Todo arranca de Génesis, así que la palabra correcta es Génesis. Bien, muchas veces podemos decir que las misiones, la extensión del reino de Dios empieza en la Gran Comisión. Mateo 28, ir, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones. Pero mucha de esa lectura viene porque hacemos una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la teología bíblica nos ayuda a unir los propósitos de Dios. Y vamos a ver que los propósitos de Dios es continuo, ¿sí? No es que Dios se propuso algo, el pueblo de Israel era su pueblo elegido en el cual iba a ser salvo, pero fracasó, entonces Dios, bueno, no había otra alternativa que mandar a Jesús. No, hay todo un hilo conductor, ¿no?, que nos ayuda y nos revela el propósito de Dios desde el Génesis. Pero me gustaría que vayamos a Génesis capítulo 12. No sé si... Ahí está, ahora funciona. Bien. Un segundo. Podemos decir que el propósito de Dios para el mundo empieza antes de Génesis 12. Pero en Génesis capítulo 12 está la elección de un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Abraham. De acá arranca, ¿no?, la nación de Israel, ¿sí? Después con su descendencia se forma la nación de Israel. Y uno podría acercarse a la lectura de Génesis capítulo 12 diciendo que como Dios se decepcionó de la humanidad, ¿no? Vemos que en capítulo 3 la humanidad se rebela contra Dios. Luego tenemos a Noé, el diluvio, ¿sí?, en el cual Dios destruye y termina con la humanidad. Y luego tenemos, ¿no?, que Noé también fracasa. Y tenemos después la Torre de Babel, en el cual quieren juntarse para hacerse un nombre. Y Dios los disparce por toda la tierra, ¿no? Y lo vemos como un castigo eso. Y luego tenemos Génesis capítulo 12. Dios eligiendo a un hombre. Y muchas de nuestras lecturas podría decir que, bueno, por lo menos Dios elige a algún grupo y toma la decisión que un grupo selecto, ¿no?, sea salvo, la familia de Abraham, en contraposición a todos los pecadores, ¿no?, que menciona Génesis capítulo 10. Entonces muchas veces nos acercamos a este texto diciendo que Dios es elitista, que Dios eligió una nación para ser salvo. ¿Dios eligió a Israel para ser salvo? Es una pregunta, ¿no? Vamos a ir reflexionando. Miren un poquito más atrás. Génesis capítulo 10 y capítulo 11 nos da el marco internacional en el cual aparece la elección a Abraham, ¿sí? Miren Génesis capítulo 10, versículo 32. En el capítulo 10 de Génesis, habla de los descendientes de Noé. Y se conoce esto como las 70 familias, ¿no?, que representan a toda la raza humana. Y dice Génesis capítulo 10, versículo 32, estas, después de dar las genealogías, estas son las familias de los hijos de Noé
por sus descendencias y naciones. De ellos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Miren, capítulo 11, versículo 1. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Cuál es el problema con esto? Capítulo 10 nos dice que estas son las descendencias y las naciones, y que se esparcieron las naciones después del diluvio. Y leemos capítulo 11, la Torre de Babel, y estaban todas juntas. ¿Qué vino después? ¿Qué vino antes? Es interesante ver que, en verdad, el capítulo 10, gracias, es la consecuencia, o es después de la Torre de Babel. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia de forma así cronológica y nos perdemos la narrativa bíblica. Y el capítulo 11, por la razón por la que está después del capítulo 10, es porque nos quiere poner en contraposición algo, ¿no? La iniciativa de la raza humana y capítulo 12, la iniciativa de Dios. No sé si me expliqué bien. ¿Sí? Tenemos capítulo 10 que nos muestra a toda la humanidad y que nos muestra que están dispersas por todo el mundo. Y luego en el capítulo 11 nos dice todo lo contrario, que están juntas. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué? Porque el escritor tiene un propósito acá. Y justamente lo que dije, quiere contraponer el capítulo 11 con el capítulo 12. Y nos va a mostrar la iniciativa del ser humano en el capítulo 11, de hacerse un nombre con la iniciativa de Dios. Entonces leemos Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a lo que te bendijeren y a lo que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto rompe con nuestra idea de pensar que Dios eligió solo una nación para ser salva en el Génesis. Pero en el Nuevo Testamento ahora son todas las naciones. Y a veces hacemos esa división. Ya desde el Génesis el propósito de Dios es global. Ya desde el Génesis Dios tiene un propósito que se expande a toda la humanidad. Por eso vemos que Dios elige a una familia, a Abraham, ¿no?, en contraposición a todas las demás familias que describe en Génesis capítulo 10, con un propósito, para que Abraham lleve la bendición a todas esas familias. Desde el capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 tiene un alcance internacional. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y la elección de Abraham en el capítulo 12 es justamente con eso, tiene un alcance global. Dios no eligió solamente a una nación para que sea salva. Dios eligió a una nación para llevar su bendición. Como habíamos dicho ya en el capítulo 1, la idea es que hemos estudiado como reyes y sacerdotes, ¿no?, en el jardín del Edén, era extender la bendición a la humanidad, ¿no? Y acá se vuelve a repetir la historia. Es el Señor eligiendo a un hombre para llevar la bendición. Dios no es un Dios elitista, hermanos. Dios tiene un propósito global. ¿Sí? Ahora, no debemos
entender o leer Génesis 12 como si Dios hubiera perdido toda esperanza con la humanidad. Digo, bueno, voy a elegir por lo menos a un pueblo para que sea salvo. No, Dios no pierde la esperanza. Dios inicia un pacto con la humanidad para alcanzar la salvación. ¿Sí? Y nosotros, al igual que Abraham, somos parte de este propósito. Y Pablo lo desarrolla todo el tiempo. Si se fijan cuántas veces Pablo cita a Abraham, es impresionante. Y a veces con nuestra Biblia dividida entre el Antiguo y Nuevo Testamento perdemos el punto de Pablo. Y esto es una línea que continúa y un propósito que continúa. Ahora, si se fijan, ¿cuántas veces la palabra bendición aparece en Génesis del 1 al 3? Impresionante, ¿no? 5 veces, ¿no? Bendeciré ahí, bendición, bendeciré, bendijeren, benditas. Una y otra vez, y no podemos negar que el propósito de Dios al elegir a Abraham era bendecir. Claro, algunos se quedan con la palabra bendición, maldición, aparece 2 veces, ¿no? Pero pensamos a veces o enfatizamos la palabra maldición, ¿no? Dios tiene que maldecir y castigar, y realmente perdemos el punto. En solamente 3 versículos, 5 veces aparece la palabra bendición. Y este es el propósito de Dios. Y la palabra bendición nos ayuda a repensar de nuevo las misiones, a pensar, ¿no?, el propósito de Dios. Ahora, John Stott plantea juntamente cómo esta promesa hecha a Abraham, ¿no?, tiene varios cumplimientos. Esto lo vamos a ver a las 11. Cómo se cumple en el presente con Abraham, ¿no?, en que Dios le va a dar una tierra con la descendencia de Abraham, una tierra, ¿no?, le va a dar descendencia justamente, ¿no?, y le va a traer bendición, va a traer salvación. Y al mismo tiempo se cumple luego con Jesucristo. Estas 3 áreas, la tierra, el mundo entero, Jesucristo, ¿sí?, la descendencia, la familia de la fe, y la bendición, la salvación. Y tiene un cumplimiento triple, porque también apunta al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga, en el cual toda lengua, tribu y nación van a estar ahí, en ese momento, alabando al Señor, y esa es la descendencia. Esta tierra prometida a Abraham es la tierra, el nuevo cielo y nueva tierra que el Señor tiene prometido. Y la bendición, la promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros. Entonces, esta promesa hecha a Abraham se va cumpliendo a lo largo de la historia. Tiene un cumplimiento final que lo vemos en Apocalipsis. Y se va desarrollando esto, ¿sí? Esta promesa subraya lo que Dios va a hacer en contraposición a lo que el ser humano hace. Leemos en Génesis capítulo 11 cómo las naciones se juntaron para hacerse un nombre, ¿no? Y acá vemos Dios diciéndole a Abraham, yo engrandeceré tu nombre. Y Dios revela su propósito en términos de promesa. Dios le hace una promesa. Y por eso, justamente, el autor de Génesis contrapone la Torre de Babel con la elección de Abraham. Porque la elección de Abraham se trata de Dios bendiciendo, Dios cediendo, Dios dándole todo a Abraham para que sea justamente agente de bendición, ¿no? Y Génesis 11, la Torre de Babel, son ellos haciéndose un nombre. Ahora, John Stott dice, Dios revela sus propósitos en forma de promesa y no de mandato.
Miren, de nuevo, Génesis 12 dice, yo haré de ti una nación grande. Yo, el Señor, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. Y dice después en consecuencia, serás de bendición. ¿Qué pasó en el quinto día de la creación? Dios creó al ser humano y lo bendijo. Fructifíquense, multiplíquense. ¿Sí? La bendición de Dios nos lleva a ser de bendición a otras personas. Entonces, la bendición de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos lleva a ser de bendición a otros. Y la elección de Israel problemas técnicos de nuevo. Hoy terminamos a las 2 de la tarde, hermanos, así que la elección de Israel era para que sea gente, ¿sí?, de bendición para otros, para esas 70 familias representadas en Génesis capítulo 10. Dios tiene un propósito global. Dios no es un Dios elitista. ¿Sí? Sigamos. Al mismo tiempo que Dios iba a bendecir a la familia de Abraham para que sea de bendición, la familia de Abraham no era pasiva, tenía que ser de bendición. No podía ser pasivo después de que el Señor lo bendijera. Nosotros, hermanos, no podemos ser pasivos después de lo que ha pasado en nuestras vidas. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, transforma nuestras vidas, ¿cómo podemos ser pasivos y no extender el reino de Dios a otros? Si el Señor nos llena de sus bendiciones, si el Señor se revela a nosotros, no hay manera de ser pasivo. Pablo dice que no se puede contener. Tiene que predicar el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque ese Evangelio me alcanzó, me salvó, me transformó. No me voy a avergonzar. Y eso, ese fuego que tenía Pablo, lo llevaba a extender la bendición a otros. No era pasivo. Y esta promesa de Dios, lo que hace en nuestra vida, es lo que nos motiva a ser de bendición a otros. Pero muchas veces nosotros no miramos o no vemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? El Señor dice en la Torá que trates bien al extranjero. ¿Saben por qué lo dice? Porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Y saben lo que es. Y yo los rescaté. Entonces ahora traten bien al extranjero. Y así una de tantas cosas. El Señor llega, transforma nuestras vidas, nos salva y te dice, ahora actúa de esta manera. Bendecí a otros. ¿Sí? Si Gálatas dice, Gálatas 3:8 dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿El Evangelio no arranca en el Nuevo Testamento? ¿Cómo que él anunció el Evangelio a Abraham? Anunció el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es impresionante este texto porque nos ayuda y nos amplía la mente para ver el significado del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. Y a veces creemos que el Evangelio empieza en Mateo 28. El Evangelio, las buenas noticias, empieza mucho antes. ¿Sí? ¿Y qué era esto? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya Abraham tenía el objetivo, el propósito de anunciar el Evangelio de Dios. Que Dios
no perdió la esperanza en la humanidad, que Dios no se olvidó de la humanidad, que Dios quiere rescatar a la humanidad. Y este es el Evangelio, el anuncio de las buenas noticias. ¿Sí? Sigamos. Si puedo. Ahí está. Si vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahí está. Muchos lo consideran como el protoevangelio, ¿no? El evangelio, ¿no? El anuncio del evangelio de lo que Dios iba a hacer, ¿sí? Ya al principio. Y es antes de la promesa a Abraham, ¿no? Si se acuerdan, tenemos el ser humano, la mujer cae en la tentación de la serpiente y da de comer, da del fruto prohibido al hombre y los dos caen, ¿sí? Y luego el Señor da un anuncio de juicio contra la serpiente. Y dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahora tenemos acá dos heridas, ¿sí? Dos heridas representadas. Y en la caída ocurren dos problemas. Tenemos la manifestación del reino enemigo de Dios, representado en Satanás, que se rebela contra Dios y lleva al ser humano a rebelarse también contra Dios, ¿no? Y es un reino enemigo que se opone continuamente a los propósitos y planes de Dios y hace caer a la humanidad, ¿no? Por eso, y ella te herirá en el calcañar. Y tenemos al mismo tiempo el problema de la humanidad que se rebela contra el Señor. Le dice el Señor, no me importa lo que vos querés para mí, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Y la independencia del ser humano de no querer conformarse con los criterios que Dios tiene, que son buenos, y decidir por mis propios criterios qué es lo que está bien y lo que está mal, y alejarme del Señor. Y tenemos entonces en Génesis el problema del reino enemigo de Dios y el problema de la rebelión humana. Y Dios resuelve este problema. Tenemos una figura humana que destruirá el reino enemigo. ¿Quién es esta figura humana? Jesucristo, ¿no? La simiente de la mujer, ¿no? Le aplastará la cabeza a la serpiente. Y tenemos al mismo tiempo que Satanás herirá o lastimará a la figura humana. Y esta lucha continua, vemos a lo largo de la narrativa bíblica, cómo el reino enemigo de Dios está ahí una y otra vez, destruyendo, desviando a la raza humana. Pero es Dios, desde el principio, estableciendo un juicio. Y el juicio de Dios no tiene tanto que ver con el castigo, sino tiene tanto que ver con la proclamación de que Dios va a destruir y terminar con la maldad, el pecado y la muerte. Dios estableció un juicio en ese momento de que Dios se iba a ocupar de ese problema. Y si van conmigo a Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 15. Dice, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando acá?
de Jesucristo. Dice que Jesucristo triunfó sobre el enemigo en la cruz. La cruz no es un símbolo de derrota. La cruz es un símbolo de victoria. Que ahí, en esa cruz, terminó con el reino enemigo de Dios, el diablo. Y es ahí, en esa cruz, en el cual el Señor nos libera, ¿sí?, de esto, y ahora nos hace partícipes de su reino. Podemos seguir leyendo, pero vamos a avanzar que no queda mucho tiempo. Entonces, Dios lleva adelante su misión de rescate a la humanidad y vence y triunfa sobre el reino enemigo. Y crea ahora su iglesia. ¿Saben cómo está representada la iglesia? ¿Descendientes de qué son? ¿De quiénes son? Según Pablo, descendientes de Abraham. Todos los que son de la fe son descendientes de Abraham. Ahora, ¿entienden la conexión? Toda su iglesia es descendiente y pertenece a la familia de Abraham, de Génesis capítulo 12. Y esta iglesia tiene, si pertenece a la familia de Abraham, el mismo propósito que Abraham. ¿Cuál era el propósito de Abraham? Bendecir a todas las familias de la tierra. Y este es el Evangelio. A través de Jesucristo, ahora podemos y se extiende la bendición a todas las familias de la tierra. Perdón que... Ahora, creo que me perdí. Bien, qué rápido, ¿qué significa bendición? Porque si hablamos que ese es nuestro propósito, ¿qué significa bendición? Ahí traje una cita de Richard Bauckham, es uno de los textos que tiene perspectiva, es muy interesante. Dice, la bendición se refiere a la dádiva generosa y abundante de Dios. Es la provisión de Dios para el florecimiento humano. Y la bendición podemos ver que tiene muchas partes, ¿no? Podemos ver como bendición social, material, espiritual, ¿no? Y la bendición se extiende en un abanico muy amplio, ¿sí? Y vemos cómo a lo largo de la historia de Génesis, a pesar de que muchos de los personajes bíblicos no fueron de bendición, otras muchas veces sí. Uno de los casos, José y Potifar. Cómo llegó José a Egipto y fue de bendición a ese pueblo, ¿sí? Y podemos ver varios casos de eso. Ahora, a veces nos quedamos simplemente con la bendición material, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento decimos, el propósito de Dios era bendecir materialmente a una nación, ¿no? Y sacamos un montón de doctrinas y teologías aberrantes con esto, ¿no? Uno de los tantos es el Evangelio de la prosperidad. La bendición de Dios no es solo espiritual, dice, no es material. Entonces, ¿cómo ellos dicen que la riqueza de las naciones se divide, ¿no?, entre el grupo de creyentes? Pero se olvidan que el propósito dado a Abraham era bendecir a todas las familias de la tierra y no que recibir ellos para su propio provecho la bendición. Ahora, Tom Wright tiene una frase que me gustó mucho que dice, nunca te involucres tanto en tu salvación que se te olvide para qué eres salvo. Analizando y viendo el capítulo 12 de Génesis, dice, nunca pienses tanto en tu salvación que se te olvide para qué sos salvo. Y esto tiene que ver con lo que venimos hablando, hermanos. El Señor elige a Israel
para ser agente de bendición a las familias que viene desarrollando del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis. Y ese es el propósito. No elige a Abraham porque perdió toda esperanza de la humanidad y bueno, por lo menos un pueblo capaz que llega a ser salvo, la familia de Abraham. Nunca fue así, porque el evangelio fue dado a Abraham, nos dice Pablo. Y este evangelio tiene que ver con la misión de Dios de ir y buscar a la humanidad y derribar a los poderes enemigos en el cual Jesús triunfó. Y ahora extiende esa bendición a toda la humanidad. Entonces vemos cómo la venida de Jesucristo representa ese verdadero Israel. Porque sabemos que en la historia de Israel no cumplió con sus propósitos. No fue de bendición, no extendió la bendición a otros. Y fracasó una y otra vez. Y ahora tenemos a Jesucristo, que Jesucristo, el verdadero Israel, el segundo Adán, nos lleva hacia Él. Entonces, hermanos, que realmente podamos pensar en la salvación en estos términos también, en la bendición o en las misiones en estos términos. Pensar en las misiones como que como iglesia debemos extender la bendición de Dios. Me gustaría, no sé si podemos pasar un video. Vamos a ver un videíto porque el propósito justamente de estos espacios era reflexionar sobre nuestra identidad como iglesia, reflexionar sobre las misiones, reflexionar sobre este propósito global de Dios y que realmente podamos tener ahora un tiempo en el cual podamos orar por los misioneros que apoyamos, ¿sí? Y que podamos clamar a Dios y que el Señor nos movilice y nos lleve y ensanche nuestro corazón. ¿Sí? Así